Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestra parte final referente a la verdadera guerra espiritual, que es que es los temas que teníamos inconclusos, pero que ya nos faltaba poco para terminarlo. Entonces, permítame comparto pantalla y vamos a recordar que estábamos hablando en nuestra sesión anterior. Vimos algunas de las creencias más populares dentro de este tema que es la guerra espiritual, ¿no? Y entre esas creencias veíamos, por ejemplo, que los cristianos pues definitivamente no podemos ser poseídos porque pues hablábamos de cómo la palabra enseña que somos templo del Espíritu de Dios, que una casa dividida no va a prevalecer y que por ende nuestra casa, nuestro templo o está el Señor o no está, pero que de ninguna manera puede vivir el mal y el bien al mismo tiempo. Veíamos también que los pecados morales no son espíritus, sino que son obras de la carne, que no podemos reprender al demonio de adulterio, al demonio de fornicación, al demonio de mentira, no podemos pretender reprender al demonio de odio o cosas similares que se le parezcan, sino que por el contrario, esto no es obra de demonios, aunque hay influencia. Definitivamente estas son obras de la carne. ¿Y qué son las obras de la carne? Pues son esas acciones que decidimos tomar voluntariamente, nunca involuntariamente, siempre con conciencia voluntariamente, y que nos llevan a tomar o a proceder de mala manera muchas veces. Y pues generalmente pues afrentamos a Dios con nuestra maldad, con nuestro pecado. Entonces, esto, aunque hay definitivamente influencia espiritual demoníaca, el resultado de esa conducta es toda nuestra responsabilidad y no se la podemos achacar a un espíritu o a una obra eh, o a un ser espiritual y al que podamos decir o al que podamos echarle la culpa más bien, ¿no? De nuestras acciones. También entendíamos que no podemos atar demonios. Esta es una condición específicamente dada y reservada para también seres espirituales. Nosotros no somos, aunque parte de nosotros es la espiritualidad, debemos entender que no tenemos injerencia, ningún tipo de injerencia en el reino espiritual de manera directa y por ende pues no podemos pretender creer que podemos atar al demonio. Y hablábamos de cómo el Señor Jesús, si bien habla en su palabra de que se ató el hombre fuerte, pues estaba haciendo alusión a él mismo cuando por medio de su obra en la cruz fue lo que hizo exactamente. Ah, lo que hizo fue atar al enemigo, atar a Satanás, como lo daba en el ejemplo, ¿para qué? Para que sus bienes fueran saqueados. Es decir, que no tenía poder de acción y que nos había delegado una autoridad, pero que nosotros de ninguna manera podemos tener esa capacidad de atar a los demonios y tener esa injerencia. Hoy vamos a continuar con un par de creencias más que se han dado en este plano de la guerra espiritual. Y como cuarto punto, debemos entender que no hay claridad respecto a demonios geográficos o asignados, como hemos escuchado de pronto en algún momento, a naciones, a pueblos, a familias. Es que ese demonio fue asignado a una familia, es que ese demonio fue asignado a esta nación. Y quienes creen en esta doctrina, pues se basan en Daniel 10:11. Dice, Daniel, no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día, cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro.
Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Entonces, si bien es cierto que aquí el ángel le habla a Daniel y le dice, tuve oposición, hay un ángel encargado de cuidar el reino de Persia. No por este simple pasaje podemos hacer toda una doctrina. Recordemos lo que ya hemos visto cuando se debe estudiar la palabra, ¿no? Debemos mirar primero el contexto inmediato, debemos mirar si la palabra secunda esta aparente enseñanza en otro lado, y nos vamos a encontrar que por ningún lado en la palabra de Dios se respalda o se secunda esta creencia. Ya lo que otros han hecho es tratar de acomodar, partiendo de este versículo, de este libro, del capítulo de Daniel, como un capítulo base, un versículo base. Están tratando de hacer toda una demonología, como lo llaman algunos, o un organigrama de una supuesta jerarquía demoníaca, pero pues eso es pretencioso y eso es querer forzar el texto y querer ir más allá de lo que nos enseña la palabra. Como les decía antes, en ningún lado, en ninguna otra parte de la Biblia se profundiza sobre este tema o se enseña esto. Lo único que se habla de Satanás es que, pues él, como él mismo se lo dijo al Señor Jesús, ¿no? Evidentemente a él le ha sido dado poder en este mundo. Ya como él haya organizado, como él haya delegado, pues son cosas a las que no debemos pretender tratar de entender, y más cuando la palabra no nos da ninguna información más. Entonces, si ustedes leen los libros que hablan de estos temas y que los afirman, pues la verdad, la mayoría de sus enseñanzas parten de suposiciones, parten de algunas creencias personales, incluso de sueños personales y de lo que algunos dicen que Dios les mostró, pero digamos digamos claramente que son nulos o cero el respaldo bíblico que le dan a sus interpretaciones. Entonces, además debemos ver algunas cosas acá. El único papel de Daniel, efectivamente, ¿cuál fue? El de orar. Dice que él se oró, perdón, se humilló y oró fervientemente. Y pues que desde ese momento, desde el primer día le dice el ángel que él lo hizo, pues él fue enviado, pero pues encontró oposición. Pero aquí lo que debemos entender es que el papel de Daniel no fue el de hacer nada a nivel espiritual directamente con ese ángel encargado, ese demonio encargado de cuidar el reino de Persia, sino que fue directamente el arcángel Miguel, y eso se solucionó allí en un plano netamente espiritual. Entonces nuestra injerencia no va más allá de lo que podemos hacer en esta tierra y en este plano humano, carnal, que es orar, que es pedirle a Dios, y ya lo que suceda, las batallas que se libren en lo espiritual, pues es algo que no nos compete a nosotros, y por ende, pues por eso la palabra no enseña nada y no ahonda nada respecto a estos temas, porque no es un papel el que nosotros debamos asumir. Quien tuvo la capacidad de vencer a este adversario fue un ser angelical, porque evidentemente era un ser angelical también. Entonces, por eso hablábamos aquí de que no hay claridad, de que no debemos pretender ir más allá del texto. También debemos entender que no hay maldiciones generacionales para el cristiano. Esta es otra creencia muy fuerte y en la que también se ahonda en la supuesta guerra espiritual de estos tiempos. Entonces, tienen algunos versículos base que toman ellos y que vamos a analizar rápidamente. Éxodo 24:6. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni bajo la tierra, ni en las aguas ni debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 34:6. Más adelante dice, esto pasó
el Señor entonces pasó, perdón, el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero en ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, hasta ahí vemos que estas palabras son muy similares en cuanto a Éxodo, Números. Entendiendo el contexto, pues está hablando netamente, está hablando de su pueblo, está hablando de la idolatría y algunas de las consecuencias de la idolatría definitivamente, pues tienen que ver con un castigo, pero no está hablando netamente y aquí es donde debemos tener cuidado. Un castigo, y se está hablando de iniquidad de los padres, pero hay una versión que dice, no, yo soy el Señor que sabe castigar la iniquidad o la maldad de los padres sobre los hijos. Cuando está hablando de idolatría, les está diciendo, les está advirtiendo que Él permitirá esa consecuencias del pecado, en este caso de la idolatría, sobre sus generaciones. Evidentemente, si algo genera el pecado, no es que pase genéticamente y mágicamente, sino que pasa es más de una forma comportamental, pasa más por una herencia, pero no una herencia genética, sino una herencia social, por decirlo de alguna manera. Cuando mis hijos crecen viendo mi forma de comportamiento, ellos pueden asumir que esa forma de comportarme está bien o está mal de acuerdo a como yo les enseñe. Evidentemente aquí el Señor les está advirtiendo es cuando ustedes permitan la idolatría, cuando ustedes permitan que haya otros dioses, ustedes deben entender que yo soy un Dios celoso y que sé cómo castigar eso, que sé que voy a hacer. Y la manera en que el Señor muchas veces permite esas consecuencias es también cuando vienen esas consecuencias sobre los hijos. ¿Por qué? Producto de la desobediencia, producto de la maldad, producto de hombres que no quieren vivir de acuerdo a la palabra. Ahora, aquí también, si eso fuera netamente verdad, pues aquí también dice, ¿no? Yo soy el Señor suyo celoso que castigo la iniquidad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿quiénes son los que me aborrecen? Pues estamos hablando de hijos de desobediencia, y los hijos de desobediencia no son hijos de Dios. Pero dice el 6 y yo me pregunto, ¿y por qué a veces no leen esto? Los que enseñan este tipo de doctrinas. Y muestro misericordia a millares. Hay otra versión que dice a 1000 generaciones, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La pregunta es, ¿usted ama y guarda los mandamientos del Señor? Si es así, entonces, pues usted tiene misericordia, Dios le va a mostrar su misericordia hasta 1000 generaciones. Entonces no entiendo por qué muchas veces muchos cristianos creen estas doctrinas y lo único que ven en este pasaje es, no, es que Dios visita la maldad de los que, de los que lo aborrecen. Entonces ese aborrecer está hablando de una persona que practica continuamente esa maldad, que ya es parte de su vida. Y aunque nosotros podemos eventualmente pecar como hijos de Dios, por eso primera de Juan lo dice, hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, porque entendemos que no estamos exentos de en algún momento fallarle a Dios, pero no va a ser algo habitual. El Señor recibe siempre, y lo dice su palabra, al corazón contrito y humillado, Él no lo va a rechazar. Él acepta el corazón que está arrepentido y muestra su misericordia. Por eso aquí también Él dice en su palabra que Él es tardo y lento para la ira. Dice aquí en Números 14, lento para la ira y abundante en misericordia. Entonces, no lo veamos tanto por ese lado de que va a venir una maldición de no sé qué sobre mis hijos. No,
porque usted no aborrece a Dios, usted busca amarlo, obedecerlo, entonces si Dios le ha hecho una nueva criatura a través de Jesucristo, pues usted no debe eh, creer que esta condición es para usted. Ahí está hablando de aquellos que están en desobediencia. Otro versículo base que usan con mucha fuerza es Proverbios 26, como en el capítulo, verso 2, perdón, dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Entonces aquí alguien no que se cayó, se tropezó y se cayó. Uy, no, yo estoy maldecido. Alguien me maldijo, alguien me dijo con sus palabras, me deseó el mal y me caí. O me vino me cayó la inmunda, como se dice, y quedé en la ruina, me pasó una desgracia, me cayó una piedra en la cabeza, me atropellaron o me rayaron el carro. Cualquier situación, entonces ya lo asumen como una maldición. Algo pasa, algo está sucediendo. Entonces, todo lo llevamos a ese plano de la maldición y esta enseñanza, esta doctrina ha tomado mucha fuerza, pero miren desde qué pasaje lo hicieron, desde qué versículo. Entonces dicen, no, como la maldición no viene sin causa, cualquier cosa que le pase a usted es porque tiene una causa necesariamente. Ahora vamos a ver el contexto. ¿Qué nos ayuda a ver mejor el contexto de esta palabra específicamente? La Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice este mismo pasaje, Proverbios 26:2, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Se da cuenta cómo cambia. ¿Cómo podemos entender mejor lo que quiso decir aquí el autor en Proverbios, el proverbista? ¿Qué quiere decir? Que así como un ave vuela sin rumbo, que está por ahí y no va a ningún lado, así va a ir la maldición que le hagan a alguien que no lo merece. ¿Por qué? Porque simplemente no va a tener ningún efecto, no va a tener ningún poder. Entonces, usted si ha creído esto, pues hoy le doy la noticia, deje de tener miedo por todo. No todo lo que le sucede es maldición, simplemente somos seres humanos. Si se raspa, si se cae, si le rayan el carro, si le pasa alguna cosa, nada, usted no atribuya eso a maldiciones, ¿no? Porque usted también entonces, vuelvo a lo que les enseñaba hace algunas sesiones, usted no puede creer que a Dios se le sale de las manos su vida, que es un Dios que no puede tener control de su vida, que lo que usted le pasa, le pasó y Dios no se dio cuenta porque estaba mirando por allá a otro hermano, por allá no sé a dónde. No, aquí la palabra lo que nos enseña es que aún el Señor nos resguarda de esas maldiciones y que nosotros estamos protegidos. Y que si alguien nos llega a dar una maldición, así sea el pastor de no sé quién, porque pues uno incluso ha visto pastores maldiciendo desde el púlpito a muchas personas, si ha sido inmerecida, no llega, dice aquí la palabra, a quien iba dirigida. Entonces ahí es donde debemos entender que este tipo de doctrinas se vuelven muchas veces peligrosas porque parten de enseñanzas mirando textos de la palabra que no entendemos en su totalidad y que nosotros asumimos de una manera y resulta que al profundizar en estos textos, el autor nos está diciendo otra cosa muy diferente. Algunas reflexiones, pues lo que les decía ahorita, el contexto, por ejemplo, en Éxodo, en Números, se está refiriendo a la idolatría, a un pueblo que es propenso a buscar otros dioses y en medio de muchas naciones que tenían muchos dioses y muchas obras paganas. La promesa de bendición estaba para sus hijos. Ahí, como les decía, el Señor le promete a sus hijos que a los que son obedientes, su misericordia incluso hasta 1000 generaciones. Entonces, tenga en cuenta más eso que estar pendiente de que si la maldición de Tutankamón le va a caer a usted. Esta doctrina resta responsabilidad al pecador por su pecado, por eso es peligrosa, porque entonces le enseña, no, es que resulta que la maldición que venía de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de yo no sé dónde, entonces es lo que está generando que venga, que venga sobre mí esta maldad. ¿Mm? Entonces, no.
Nosotros debemos responsabilizarnos de nuestro pecado. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, y ya siendo más enfáticos con la iglesia de Cristo, el nuevo pacto, en ningún lado los apóstoles enseñaron este tipo de doctrinas, ni mucho menos la practicaron. Lo peligroso también de este tipo de doctrinas, se vuelven infructuosas, rituales infructuosos que muchas veces lo que generan es más frustración que un resultado que sea certero. Imaginen el que se le vende la idea de que al esposo que es infiel y le dicen, no, es que usted tiene un demonio de adulterio. Venga, venga, oramos y se lo reprendemos. Y hacen todo un ritual y tosa y escupa y no sé cómo y respire, que porque el espíritu es neuma, es aire y bueno, y todo lo que ya sabemos. Y este paisano sale supuestamente liberado y va y otra vez es seducido o seduce a otra mujer y vuelve y comete adulterio. Entonces, pues, ¿qué va a decir? No, es otra vez el espíritu de adulterio me poseyó. Entonces, ¿qué hace? Pues se le resta responsabilidad. Él siempre va a creer, esa persona siempre va a creer que la responsabilidad es del demonio, no de él. Entonces pasa de víctima de victimario, pasa a víctima. O en algunos casos pues genera frustración. No, mira, es que me oran, me liberan y vuelve y me pasa. No puedo salir de esto es una maldición generacional. No. Todo esto sucede, ¿por qué? Porque enseñamos mal la palabra, porque hemos creído doctrinas que de ninguna manera la palabra respalda, y lo que sí hacemos es llevar a la gente a un círculo vicioso y no un círculo virtuoso. Entonces tengamos en cuenta que Dios lo que quiere es que entendamos que hemos sido libres, pero que también tenemos responsabilidad por nuestros actos, y que la influencia del enemigo no es excusa para decir que fue el enemigo el que nos obligó. Él nunca nos obliga, siempre influencia, pero la decisión la tomamos nosotros. Y pues también es peligrosa esta enseñanza porque menosprecia la obra completa de Cristo en la cruz. Haz en cuenta que este tipo de doctrina siempre indirectamente te dicen, es que la obra de Cristo en la cruz más tus ayunos, más tus oraciones de reprensión, de sacar el diablo, de echarlo fuera. No es suficiente la obra de Cristo, sino necesitas algo más, algo más, algo más. Y esto lo que genera pues es que menospreciemos la obra del Señor. No, el Señor lo dijo cuando murió en la cruz: consumado es, ya todo está hecho, no necesitamos ninguna obra más. Ya hemos aprendido, creo que con suficiencia a través de estas charlas de guerra espiritual, cómo es la guerra que debemos hacerle al enemigo, cómo es que debemos enfrentar cada situación. Dice Ezequiel 18, el Señor se dirigió a mí y me dijo, porque en Israel no deja de repetirse aquel refrán que me dice, los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes o les da la dentera, dice otra versión. Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo que el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. Entonces ya nos metemos con esas maldiciones, que la maldición de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela, que todos los males que ellos cometieron me cayeron a mí, entonces yo estoy cargando con la maldad de ellos, con las obras de ellos. Entonces, como mi abuelo fue un borracho, mi bisabuelo fue un reborracho, pues yo voy a ser otro borracho igual. No. Entonces, aquí el Señor empieza a ser claro, y aquí en Ezequiel 18 vemos un contexto donde el pueblo de Israel estaba cautivo. Era un pueblo que estaba en medio de la desesperación, de la desesperanza, de la tristeza, de la amargura. Y aquí el Señor les dice, ustedes tienen un refrán, pero no, el Señor no les dice, ustedes hablan de mi palabra. No, ustedes tienen un refrán que dice, los padres comen uvas agrias y los hijos se les templan los dientes. O sea, lo que coman los padres lo sufren los hijos. Y Ezequiel 18 más adelante dice, su padre que fue opresor. Les recomiendo que lean este capítulo de Ezequiel 18 y les va a quedar muy claro cómo el Señor aquí deja, deja total claridad, valga la redundancia, de que el que peque es el que va a sufrir la consecuencia de su pecado. Y pone un ejemplo.
Yo les traigo aquí una parte porque es extenso y el tiempo no nos da. Y está hablando de un padre que es malo y que tiene un hijo bueno. Dice Ezequiel 18:18, su padre que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Listo. Ese padre malo muere. Ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el hijo también por los pecados del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo y cumplió y puso en práctica todas mis leyes. Por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo a su maldad. Personalmente, en un tiempo cuando con mi esposa tuvimos nuestro primer hijo y pues el niño nació pues antes de tiempo, nació de 6 meses, pues las posibilidades de que viviera eran muy pocas. Pues finalmente el niño nació, pero murió. Pues obviamente uno se encuentra con muchas preguntas. Y pues no falta que llegaran los iluminados o los que se hacen llamar iluminados a querer darle respuestas a uno y le decían, no, eso, algo hay en su vida, como les decía ahorita, ¿no? Lo que dice Proverbios, tergiversando esa palabra, no, es que eso no viene sin causa, eso pasó por algo. Algo sucedió, hay algo en su vida que es un derecho legal, entre comillas, del enemigo y por eso tocó la vida de su hijo. Y yo pues, como buen cristiano, ¿no? Se supone que usted también lo es, fui a oración y le pregunté directamente a Dios. Y oh sorpresa cuando el Señor me habló en esta palabra. Y el Señor me decía eso. El hijo no va a pagar por los pecados del padre ni el padre por los hijos. Tu hijo murió porque era mi voluntad, punto. Ahora que yo trate de entender por qué, eso ya es otra cosa, eso es harina de otro costal. Y ya después el Señor me dejó ver otras cosas que ahorita pues no vienen al caso, pero ay, ¿qué hizo el Señor? Me quitó un peso de encima y desde ese momento pues yo cuestioné mucho esta doctrina y yo decía, pero a mí me han enseñado otra cosa, pero el Señor me estaba hablando a través de su palabra claramente y él me dijo, no asumas una responsabilidad que no te compete. Entonces, pues yo le hice caso al Señor, ¿no? Ahora no sé a quién usted le va a hacer caso, si a lo que le han enseñado o a lo que dice la palabra. Por eso le recomiendo que lea Ezequiel 18 y le pida al Espíritu Santo que le dé revelación, iluminación más bien de esta palabra, porque ahí ya está revelado lo que sucede. Juan 9:8, al salir Jesús vio a su paso un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, mire cómo somos como seres humanos. Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Siempre queriendo buscar razones. Así somos los seres humanos, siempre queriendo saber todas las respuestas. ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús les contestó, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Él nació ciego y punto. ¿Qué hizo Dios? Que no fue ni porque él pecó, porque pues no había nacido, ni por lo de sus padres, no, nació así, que entonces fue la oportunidad para que Dios demostrara su poder. Listo. Esa era la respuesta que el Señor tenía para ellos. Ahora, ¿qué era la respuesta que los apóstoles querían escuchar? Pues bueno, eso algún día se lo preguntaremos. Pero el Señor lo tenía claro y esa es la respuesta con la que ellos debían conformarse. Y pues lo sanó, obviamente. Otras fuentes de tentación, ya terminando este tema, que debemos tener claro. Pues son tres fuentes principalmente. Satanás y sus ángeles, ya hemos visto a través de todo este estudio cómo Satanás busca siempre influenciar, busca siempre tentarnos con sus huestes y con todas sus obras, sus artimañas, busca generar en nosotros esa tentación. También la naturaleza humana. Les leo algunos textos. Santiago 1:13 dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Vea que aquí no está diciendo por Satanás. Uno aquí es tentado por sus propios malos deseos. Está hablando de la naturaleza que ya está implícita en nosotros desde que nacemos. Dice que lo atraen y lo seducen.
De estos malos deseos nace el pecado y del pecado cuando llega a su completo desarrollo nace la muerte. Primera Timoteo 6:7, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. La avaricia, ¿no? El deseo de tener es parte de la naturaleza humana también, el deseo de tener más. Gálatas 5:19. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, miren lo que causan, rivalidades, divisiones y partidismos, dice esta versión en Dios habla hoy. ¿Saben qué es partidismos? Es buscar inclinar o inclinarse hacia ideologías, y busque usted la definición, ideologías hacia hombres, hacia partidos políticos, dice la definición. Qué curioso, ¿no? En este tiempo donde estamos con tanta situación política. Vea que la palabra como incluso habla de esto. Y el original griego en esta palabra habla literalmente de facciones. Una facción, dice el diccionario, es un grupo que se separa de otro, como muchos cristianos que se separan del cristianismo y buscan causar estas rivalidades, estas disensiones, buscan por odios, por muchas cosas, buscan inclinar a otros y dice la definición de lo que es una facción de forma violenta o de formas muy radicales, buscan que otros se inclinen también a sus formas de pensar y actúan con violencia, dice la definición, contra quien no piensan como ellos. Entonces, si usted es simpatizante de este gobierno, ya le puedo decir, o de cualquier otro gobierno, usted se considera duquista, petrista, toca hablar claro, ¿no? Porque a veces la gente toca como con plastilina. Entonces, por favor, si usted se siente de alguna manera inclinado, progresista o este tipo de cosas, pues vea lo que dice la palabra, ¿no? Eso es partidismo. Y dice, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como yo antes lo he hecho, que los que así se portan no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Así que si usted es de los que anda por la vida ahí buscando darle fuerza al partido político de su preferencia o al político de su preferencia, estas cosas, pues yo le digo, póngase, Dios lo llama al orden y póngase más bien a inclinar a la gente a que busque a Dios y no que busquen ideologías, ni partidos políticos, ni que pongan sus esperanzas a ver si el candidato que está ahora o el que subió de la presidencia lo va a sacar a usted de perico perro o lo va a sacar de la pobreza. Porque eso es poner su esperanza, eso es poner su fe en algo diferente a Dios. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. Y si usted lo promueve, pues aún peor, que la palabra pues ya sabe lo que dice a los que son piedra de tropiezo, ¿no? Entonces, más bien nuestra tarea, recuerde que nuestra tarea como cristianos no es generar discordia, ni celo, ni partidismos de ninguna especie, sino que incluso dice la definición ahí de partidismo en el diccionario, cuando dice que debemos ser neutrales. Entonces, dése cuenta muchas veces lo que uno encuentra en la palabra cuando uno profundiza en ella. ¿Mm? Y no buscar a ver cómo justifico mi simpatía por fulano o sultano o por tal ideología política, cómo acomodo la palabra a mis preferencias. No, es al contrario. Si mis preferencias se acomodan o no a la palabra, pues yo tengo que ser llamado al orden y acomodarme más bien es a la palabra de Dios. Nosotros estamos para ser discípulos de Cristo, no discípulos del progresismo, ni de la derecha, ni del centro, ni de arriba, ni de abajo, nada de eso. Del Señor.
A eso estamos llamados. Entonces, no ponga sus esperanzas donde no debe y no le haga creer a otros que las debe poner en esos lugares. La otra fuente de tentación, pues el mundo y sus malos deseos. Dice primera de Juan 2:15, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios del Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo, y estas son las cosas del mundo que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas, ¿no? Pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entonces, tengamos cuidado de no ser seducidos por lo que el mundo ofrece, ¿no? Entonces, que el sueño americano, que el deseo de tener más, aquí, porque en Colombia cayeron los de MG y todas esas pirámides y todo eso, pues la ambición aquí dice de tener todo lo que vemos, el orgullo de poseer muchas riquezas, las cosas del mundo que el mundo nos ofrece, no esos malos deseos. Entonces, aprendamos a vivir de manera adecuada y con contentamiento, como leía ahorita lo que dice la palabra, ¿no? Si tenemos techo y tenemos con qué comer, démonos por satisfechos y démosle gracias a Dios. Entonces, creo que por ya con relación a este tema, pues ya aquí podemos dar por terminado. Vamos a orarle al Señor. Espero que hayan aprendido mucho respecto a este tema. Quedan las charlas ahí subidas para que las vuelvan a escuchar. Es importante, yo sé que salir de este tipo de doctrinas, deshacerse de ellas en nuestra mente no es fácil, pero tenemos que ir a la fuente que es la palabra y ella es la que nos convence. Entonces démosle gracias al Señor por esta enseñanza, por este tiempo. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Ya quedan unos minutos, entonces digámosle al Señor, Padre, te damos gracias por este tiempo y la oportunidad que nos has dado de aprender sobre la guerra espiritual, esa verdadera guerra de la que tú nos hablas, Señor mío. Dios de los cielos, que sea tu mano poderosa, ayudándonos a comprender cada vez más y más la profundidad de esta enseñanza. Ayúdanos a entender que tu sacrificio en la cruz fue completo, Señor mío, de que tenemos en ti una salvación completa, de que no ha quedado inconclusa, Señor mío y Dios mío. Amado Padre, Dios de los cielos, gracias porque sabemos que tú nos proteges del maligno, pero que también nos enseñas a que seamos cuidadosos en nuestra manera de vivir, que procuremos siempre caminar con la armadura puesta, pero no haciéndolo con una oración escueta, sino entendiendo que esto no se trata de algo físico, sino algo espiritual, y que con nuestra manera de comportarnos podemos caminar a diario siempre con esa armadura resguardando nuestro corazón, nuestra mente, que es donde se libra esa batalla. Dios de los cielos, que entendamos que no podemos echarnos encima cargas de el pecado de otros, sino que tú nos has hecho nuevas criaturas, que como lo dice tu palabra, aquel que libertar el Hijo realmente será libre y tú nos has hecho realmente libres, Señor mío. Nosotros somos responsables por nuestros comportamientos. Por eso, Señor mío, reconocemos que nos hemos equivocado y te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a mejorar. Gracias, Padre, por lo que nos han enseñado. Gracias, Señor mío, porque sabemos que ahora con este conocimiento podemos procurar vivir como a ti te agrada, Señor mío. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra y gracias por cada persona que ha escuchado esta